Y mira que Claro, tú... me marcaba 4 horas de diferencia, inclusive se los escribí, dije, sí, en Argentina sería las 10 de la noche, no hay problema, y me fijé que eran las 10 de la noche, no, nada, no contrasté la información con otra persona para chequear, ¿viste? Me quedé con eso y ya estaba preparadísima para las 10 de la noche. Bueno, no pasa absolutamente nada. Hoy estamos aquí conectadas. Pues si os parece podemos ir comenzando, ¿no? Ya son las 6:02, así que si os parece bien, Silvana. Sí, por supuesto, cuando ustedes digan. Genial. Pues bueno, pues vamos a ir empezando. Antes de nada, agradecer a las personas que se han conectado de nuevo. Estoy viendo a muchas compañeras que estuvieron en la semana pasada. Gracias por volveros a conectar, a muchas compañeras y compañeros. Entonces, bueno, antes de nada, muchísimas gracias por conectaros. Silvana, muchísimas gracias a ti por aceptar desde el primer momento la invitación que te hicimos desde el colegio. Y bueno, yo creo que no hay mejor forma de celebrar, de conmemorar el Día Mundial del Trabajo Social que se celebraba ayer. Hubo multitud de actos y muchísimos eventos organizados por diferentes colegios profesionales, incluido el Consejo General de Colegios de Trabajo Social de aquí de España, que se celebraba un día en el que intentamos volver a visualizar, además de la tarea cotidiana que tenemos, la figura del trabajo social, ¿no? Para la Junta era muy importante compartir este día con Silvana, sobre todo porque para nosotras era muy importante poner en valor muchas de las cuestiones que ella plantea y que lleva planteando estos años sobre el trabajo social emancipador y cómo esa figura, como ese concepto de emancipación en el trabajo social nos puede ayudar a afrontar nuevos retos. Quiero agradecerte, Silvana, el hecho de que estés con nosotras, sobre todo la oportunidad de compartir contigo miradas y reflexiones que estoy convencida que nos van a suponer un nuevo aliento en nuestra profesión, un nuevo aliento en nuestro quehacer cotidiano. A veces nos reunimos y lo que emana de nuestras charlas y de nuestros planteamientos es que no estamos viviendo nuestro mejor momento en el trabajo social. Con mayores o menores diferencias a nivel global estamos enfrentándonos a muchos retos,
muchos retos que son globales, muchos de ellos afectan a los derechos humanos, incluida la mirada hacia la diversidad. Y por eso, bueno, pues creíamos que hoy era muy importante que nos pudieras acompañar y compartir con nosotras todas tus reflexiones. Lamento profundamente que no vamos a poder ver a Silvana, no sabemos qué ocurre. Ella no puede tener opción a que la veamos, sí la vamos a escuchar, sí vamos a poder ver su presentación, pero creíamos que lo mejor era continuar con el evento de hoy. Y esto significa que Silvana tiene que venir a Granada, tiene que estar con nosotras presencialmente. Lo digital, lo virtual, a veces tiene estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, también tiene la facilidad de acercarnos y hoy nos acerca a muchas compañeras y compañeros que estamos en muchos territorios diferentes, así que hoy, a pesar de no poder ver a Silvana, el poder compartir este espacio es un privilegio y una oportunidad. Silvana fue presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social, además muy activa durante los años que estuvo en la presidencia, visualizando un trabajo social además yo creo que muy crítico y importante por todo lo que supuso. Felicidades también por eso, Silvana, por esos años en la presidencia de la Federación y por toda la labor que iniciaste y que ahora sigue dando su fruto. Es profesora, ella dice que yo la sigo por las redes sociales y es profesora en la Universidad de Mar del Plata, donde otros veranean, ella tiene el privilegio de vivir y lo comparte en sus redes y la verdad es que, bueno, muchas veces nos traslada a esos lugares maravillosos donde ella está. Silvana, todo tuyo, muchísimas gracias por compartir el Día Mundial del Trabajo Social con todas nosotras y nosotros y bueno, todo tuyo. Ojalá que durante la conexión de pronto podamos verte porque se han solucionado los problemas y si no lo disfrutaremos igualmente. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos y Silvana, todo tuyo. Yo apago el micro y ya soy todo oídos como mis compañeras y compañeros. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, mil disculpas por la suspensión de esta actividad el miércoles pasado. Hubo una confusión con el horario, el cambio horario. Había 4 horas de diferencia y yo fijé que era las 10 de la noche de Argentina y estaba preparadísima para las 10 de la noche. Resulta que eran las 2 de la tarde acá, pero bueno, lamentablemente mi despiste me jugó una mala pasada. Y bueno, y ahora cuestión de la tecnología, porque yo me veo perfecto, mi cámara está prendida, las veo perfecto a todos, así que bueno, no quisimos suspender, me encantaría que me puedan ver, pero bueno, por lo menos me pueden escuchar y van a poder seguir la presentación. Agradezco profundamente la invitación a la decana del colegio, Eva María Juan Toset, a Sol, a Kika, que estuvimos hace más de 40 minutos tratando de que el dispositivo funcione. Y bueno, por los intercambios que hemos tenido, por la invitación, bueno, y por la paciencia también de haberme esperado una semana más. Para mí es muy importante poder compartir esta actividad con ustedes en el marco del Día Mundial del Trabajo Social, un evento muy significativo que justamente fijó la Federación Internacional de Trabajadores Sociales para visibilizar la acción, la labor, el compromiso del trabajo social en la vida cotidiana, en la democracia, en la defensa de los derechos humanos. La idea era generar un hecho político, un acontecimiento que permita justamente poner en escena lo que hacemos cotidianamente desde el trabajo social para la construcción de un mundo más justo, más humano, la posibilidad de que puedan interactuar, digamos, los colegas también con otros actores sociales, con funcionarios, ¿no? Entonces, a partir de la instalación de esta fecha, el trabajo social del mundo ha construido una identidad mundial, colectiva, donde todos nos sentimos aunados y era más que importante para mí estar con ustedes en el marco de esto y fundamentalmente el tema, ¿no? El tema que hemos elegido. Ustedes saben que la FITS, junto con las asociaciones internacionales de escuelas, fija una agenda mundial y estos temas de agenda se instalan por 2 años y justamente el tema para los próximos 2 años es respetar la diversidad a través de la acción conjunta, de la acción colectiva y acá hay 2 categorías claves, ¿no? El tema de la diversidad
que me parece que es sumamente importante y necesario ponerla en agenda, pero además el trabajo colectivo que siempre fortalece no solamente las organizaciones, sino la acción de cada uno de nosotros en todos los lugares donde nos desenvolvemos. Así que bueno, también me sumo al deseo de Eva de que en algún momento esto se pueda ver. Vamos a tratar de ver la presentación. Espero que ahora sí la presentación la puedan ver. Y Sí, se bueno, ve. perfecto. Entonces, cuando Eva me convoca, la idea era poder conversar con ustedes acerca del trabajo social emancipador, que como ella decía, es una mirada del trabajo social que yo vengo trabajando y planteando hace muchos años. Allá por el año 2008 escribí un libro que se llama, junto con Juan Agüero, mi compañero, un libro que se llama La dimensión político-ideológica del trabajo social, claves para un trabajo social emancipador, ¿no? Y ahí empezaba como a despuntar algunas ideas acerca de esta propuesta que quiero compartir hoy con ustedes. Propuesta que se fue profundizando y también que fui modificando, ¿no? Creo que eso es lo maravilloso del pensamiento humano, la capacidad de volver a andar sobre nuestros propios pasos, ¿no? El pensamiento no es lineal, secuencial, sino que tiene esa capacidad espiralada, reflexiva, ¿no? Que hace que todo el tiempo nos estemos interpelando incluso nuestras propias ideas. Y entonces, además de hablar del trabajo social emancipador, le puse claves para pensar hacer un trabajo social situado, indisciplinado, porque me parece que son cuestiones claves en estos momentos del trabajo social, donde está en disputas, digamos, muchas formas de hacer trabajo social. Entonces, justamente el trabajo social emancipador viene a ser una opción, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué es el trabajo social emancipador? Es una opción dentro de otras opciones, muchas otras opciones. Si bien la profesión es una sola, hay muchas maneras de sentir, pensar y hacer trabajo social, ¿no? Y acá le agrego el sentir, justamente una dimensión históricamente vedada, ¿no? Invisibilizada en el campo disciplinar, porque justamente en esto de la construcción del campo disciplinar y del proceso de cientificación, lo voy a poner entre comillas, estoy haciendo comillas, pero no me están viendo, hubo toda una idea de que para que no, seamos considerados disciplina o científicos sociales, teníamos que omitir e invisibilizar la subjetividad y el sentimiento, ¿no? Yo me paro desde otro paradigma, desde otra matriz de pensamiento, que no es eurocéntrica, que no es colonial, que no es moderna, sino que tiene que ver con recuperar una dimensión absolutamente humana, ¿no? Que es la subjetividad. Sin subjetividad no hay sujeto, ¿no? Sería una entelequia, sería una cáscara vacía, sería algo mensurable, medible, pero no humano. Nos hace humanos justamente la subjetividad. Y no podemos sacar la humanidad, no podemos arrancar nuestra humanidad a la hora de pensar y hacer trabajo social, ¿no? Ahí está nuestro sentimiento, ahí están nuestras indignaciones, nuestras emociones, se ponen en juego en todo proceso de intervención y de producción de conocimiento. Entonces es una opción, así como ustedes han escuchado, está el trabajo social clínico, el trabajo social marxista, el trabajo social, digo, más vinculado a la gerencia social, y bueno, yo creo que en esta multiplicidad hay una cuestión clave para ubicarse en alguna trama del trabajo social, ¿no? Que tiene que ver con la interpelación y la transformación del orden social vigente, ¿no? Y acá va a ser una categoría clave el orden social, que lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta exposición. Pero fundamentalmente es una opción que tiene una matriz epistemológica profundamente arraigada en el pensamiento crítico. Frank Hinkelhammer ya nos decía que no todo pensamiento que critica es pensamiento crítico, ¿no? Uno escucha permanentemente críticas, ¿no? En los medios de comunicación, en la vida cotidiana, nosotros mismos. Digo, la crítica de por sí no se constituye en sí mismo un pensamiento crítico, ¿no? Y Frank Hinkelhammer dice, va a plantear en dos dimensiones o cualidades fundamentales para saber que estamos ante un pensamiento crítico.
Y él va a decir, para que un pensamiento sea un pensamiento crítico, tiene que haber dos objetivos. Primero, la radicalidad del pensamiento, es decir, un pensamiento que vaya a la raíz, no un pensamiento que se quede, ¿no?, en la superficie, sino que vaya a la raíz de los problemas sociales, a la raíz de ese propio pensamiento, a la raíz de las categorías que utilizamos, y que el objetivo de ese pensamiento sea la emancipación política, la emancipación social, la emancipación humana, como diría Marx, y nosotros estamos trabajando con Juan Agüero, la emancipación popular, porque creemos que la emancipación, primero que es una construcción colectiva, y después quienes se emancipan son los pueblos, ¿no? Entonces, la emancipación en el trabajo social va a tener dos finalidades. Por un lado, emanciparnos nosotros mismos como profesión, de un montón de lastres que venimos arrastrando, y después acompañar los procesos emancipatorios de nuestros pueblos. Entonces, este pensamiento crítico apunta fundamentalmente a construir un proyecto colectivo de construcción de poder popular. Esa va a ser la finalidad del trabajo social emancipador en términos de pensamiento crítico. Y acá tomo una frase de una feminista que a mí me gusta mucho, una feminista chicana, Audre Lorde, y ella dice, las herramientas del amo jamás serán usadas para desarmar su propia casa. Parece clave a la hora de poder seguir profundizando esto de pensar el pensar. Creo que hoy es urgente el pensar el pensamiento y el pensar, ¿no? Porque a veces naturalizamos cosas, y cuando naturalizamos las cosas tendemos a invisibilizar las desigualdades que aparecen ahí como subyacentes. Entonces me parece que justamente estas herramientas en ciencias sociales, en el trabajo social, son las categorías sociales, son las categorías y los conceptos que usamos en ciencias sociales y en trabajo social. Si nosotros seguimos utilizando las mismas herramientas que ha utilizado históricamente el poder hegemónico para construir el orden social, perpetuarlo y profundizar las desigualdades sociales, nunca podremos desarmar, ¿no?, ese andamiaje y esos dispositivos de poder que hacen que hoy tengamos cada vez niveles más obscenos de desigualdades sociales en general. Entonces, el pensamiento crítico fundamentalmente es una herramienta que me va a habilitar la duda, la sospecha, ¿no? Es una herramienta que me va a permitir desarmar esa casa y poder construir otras herramientas, otras categorías, para que el objetivo de mi hacer, de mi pensar y de mi sentir trabajo social sea la emancipación social. Por eso, el componente indispensable del trabajo social es el compromiso político. Una de las características del trabajo social emancipador es el compromiso político. Compromiso político con nuestra propia profesión, pero también con el pueblo. Es un trabajo social que siempre, ¿no?, su construcción va a ser al servicio de las mayorías populares. Es un trabajo social antioprimido. Y acá hablo de las herramientas, también me gusta pensar las categorías como metáfora de las ollas, ¿no? Cuando uno ve ollas de muchos tamaños, de muchos colores, de muchas texturas, ollas grandes, ollas pequeñas, ollas para cocinar, ollas que son de adorno, con distintas finalidades, ollas que se utilizan en los rituales, en las celebraciones. Bueno, las categorías son lo mismo, ¿no? Hay categorías que fueron construidas en distintos momentos históricos, con distintas significaciones, y uno de los errores que solemos hacer en el trabajo social, en particular, pero que es un error de las ciencias sociales, es trasladar las categorías de manera anatópica, o sea, sin raíz, sin historia, sin memoria, y aplicarlas, ¿no?, como si fuera un parche, un aplique que uno ponga en la pared, a realidades, a historias, a cuerpos que nada tienen que ver, ¿no?, con épocas, pensamientos y problemas sociales en las cuales fueron construidas esas categorías por autores, autoras, ¿no?, que fueron elaborándolas. Entonces, me parece que tenemos que destapar las ollas en trabajo social, destapar las categorías, abrirlas,
¿no? Creo que hay una urgencia política de trabajar el concepto y la categoría, ver las significaciones sociales originarias cuando fueron creadas y resignificarlas, reconceptualizarlas, reinscribirlas en nuestros contextos, en nuestro aquí y ahora. Y una de las funciones principales y los grandes desafíos que tenemos como trabajo social hoy en día es justamente disputar el campo de lo simbólico, el campo de las ideas. José Martí hablaba de batallas de ideas, y él decía que son más importantes las batallas de ideas que las batallas de las trincheras, ¿no? Entonces, el trabajo social tiene muchas herramientas, porque una de las dimensiones justamente es la dimensión simbólica, ¿no? De nuestra intervención. No solamente es la materialidad, que es muy importante, pero que es insuficiente, ¿no? A la hora de pensar la emancipación. Importante la materialidad de la vida cotidiana para la reproducción de la vida social, pero fundamentalmente el trabajo social tiene una potencialidad enorme en la dimensión simbólica y subjetiva de la vida cotidiana, de la vida social, de la conciencia. Cuando hablo de conciencia, no hablo de la conciencia a la cual hace referencia Freud, ¿no? Conciencia, inconsciencia, sino a la conciencia histórica, la conciencia emancipatoria, la conciencia de clase, ¿no? La conciencia vinculada a la memoria. Entonces, hoy en día tenemos que trabajar fuertemente y disputar el sentido común, que no es el más común de los sentidos, ¿no? Cuando prima el sentido común, ha primado la desigualdad, ha primado la injusticia, porque el sentido común está plagado de estereotipos, de prejuicios, de injusticia, que las naturalizamos, y que los dispositivos de poder se encargan de que esto se naturalice, ¿no? Se invisibilice y que las reproduzcamos. Entonces me parece que tenemos que ganar esta batalla de las ideas, tenemos que disputar esta batalla del sentido común, esta disputa de sentido, y poder construir un pensamiento crítico que emancipe a nosotros mismos y también que acompañe las luchas y las emancipaciones de nuestros pueblos que dan todos los días, y que me parece que tenemos el privilegio como profesión de poder acompañar esas luchas en esos espacios cotidianos de las microrelaciones sociales, de los movimientos sociales, de las organizaciones. Así estemos trabajando en algún lugar físico donde trabajemos con personas de manera singular, ¿no? Acá a mí me gusta hablar más de singularidad que individuo, porque siempre somos producto de un colectivo social, ¿no? Somos singularidades de colectivos, el colectivo de las mujeres, el colectivo de género, el colectivo de la clase trabajadora, digo, siempre hay colectivos en los cuales esas singularidades se inscriben, ¿no? Pero no somos individuos en términos de fragmentación del sujeto social y del ser humano. Entonces me parece que justamente el neoliberalismo como nueva forma de ordenamiento social lo que busca es instalar la resignación, el fatalismo, el miedo, ¿no? Instalar el sentido común, que la gente no pueda replantearse la situación en que está. Digo, y si uno no se da cuenta de la situación de opresión que vive, difícilmente tenga herramientas y pueda luchar, ¿no? Para liberarse de esas opresiones. Entonces me parece que es importante para el trabajo social tener en cuenta que una de las tareas fundamentales es la construcción de un pensamiento crítico, donde vayamos a la radicalidad, a la raíz de los problemas sociales, pero donde el objetivo lo tengamos muy claro que siempre sea la emancipación popular. Otra de las frases que tomo es de una filósofa trans, Paul Preciado, ¿no? Y ella dice, no vemos con el ojo biológico, sino con la estructura política de la mirada. El ojo justamente fue un instrumento privilegiado de la modernidad y de la ciencia moderna occidental, ¿no? Como forma de acceder al conocimiento se ha privilegiado el ojo por sobre otros sentidos, ¿no? Pero se ha tomado y nos han hecho creer que este ojo no tiene humanidad, que este ojo no tiene un sujeto ni subjetividad, como si fuera un prisma, ¿no? Como si fuera un espejo donde podemos reflejar la realidad tal cual es, una realidad preexistente al sujeto que la está conociendo y que la quiere transformar. Entonces, nos viene a decir Paul Preciado, como otros filósofos y otros intelectuales del pensamiento crítico, que ese ojo biológico en realidad está cargado de una estructura política de la mirada, ¿no? Nos han domesticado la mirada, nos han enseñado a qué tenemos que mirar
y qué no tenemos que mirar, ¿no? Y Boaventura de Sousa Santos justamente va a hacer hincapié en esto de la producción de ausencias de la modernidad. La modernidad se ha encargado de visibilizar ciertas cosas y de que se metan por debajo de la alfombra y no visibilizar otras cosas, ¿no? De producir ausencias. Y me parece que el trabajo social tiene que hacer visible lo invisible y escuchar lo inaudible. Tiene las herramientas para hacerlo, siempre y cuando se encuentre dentro de una matriz crítica, ¿no? Obviamente, hay perspectivas de trabajo social que no van a apuntar a esta radicalidad, que se van a quedar por ahí en la instrumentalidad, en lo operativo, en lo gerencial, ¿no? En la cuestión más psicologizante de la intervención, pero un trabajo social que se considere crítico necesariamente va a tener que hacer todo este tipo de problematizaciones y fundamentalmente de politización de su mirada. Una mirada que ya es política, pero hay que visibilizarla, ¿no? Esa mirada que ha sido construida históricamente a través de ciertos dispositivos de poder, vamos a ver más adelante, como el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo / colonialidad. Para poder generar este pensamiento crítico, para poder darnos cuenta que estamos ante una estructura política de la mirada que invisibiliza ciertos aspectos de la realidad y educa la mirada para no cuestionar otras cuestiones que están sucediendo, tenemos que desprendernos de las ficciones de la ciencia moderna occidental. La ciencia moderna occidental, y cuando se crea las ciencias sociales, el positivismo, crea una estética de conocimiento, estética en términos de una producción humana de entender el conocimiento, que ha pasado a la historia o en el devenir histórico como la única forma de conocer, la única forma de entender y abordar la realidad, ¿no? Y a esto le llamo estética del conocimiento. Una estética del conocimiento que tiene características muy singulares y que aparece en toda la ciencia, pero fundamentalmente el problema se da cuando este modelo se traslada. Digo, desde las ciencias naturales algunas cosas podemos llegar a plantear como que pueden ser, digamos, válidas. El problema es que este modelo de ciencia natural se traslada a las ciencias sociales y obviamente al trabajo social porque nosotros, ¿no?, somos parte de las ciencias sociales. Entonces, ahí es donde empezamos a evidenciar graves problemas y por eso ya se hablaba de la crisis de las ciencias sociales. No están en crisis las ciencias sociales, están en crisis este paradigma de entender las ciencias sociales, ¿no? Copiando el modelo de las ciencias naturales. Y justamente las ciencias sociales se crean copiando este modelo porque la ciencia y el estatus que tenía venía de las ciencias naturales. Entonces, me parece que pasa un poco por esa disputa y esa hegemonía en ese momento de la construcción de las ciencias sociales y del campo disciplinar. Esta estética del conocimiento, decía, tiene características bien singulares que tiene que ver con esta filosofía de la escisión, el pensamiento dicotómico, dual, binario. Y el problema no es la dualidad, el problema es que esta dualidad se ve como excluyente, ¿no? Como mutuamente excluyente. Estoy pensando, no sé, categorías que utilizamos siempre: varón, mujer, sujeto, objeto, público, privado, naturaleza, cultura, donde estas categorías no son complementarias, como si aparece un pensamiento dual, pero en términos complementarios, por ejemplo, en la cosmogonía de los pueblos originarios, sino que son mutuamente excluyentes. Entonces, si sos varón, no podés ser mujer. Si es público, no es privado, ¿no? Si sos objeto, no sos sujeto. Digo, bueno, además de ser mutuamente excluyente, está atravesada por el prisma de género y el prisma de la racialidad. Porque si uno empieza a mirar, digamos, estas divisiones propias del pensamiento occidental, vamos a ver, por ejemplo, que no es gratuita, ¿no? También se ha colocado en cada una, tiene primero jerarquías. No es lo mismo lo público que lo privado en términos de jerarquía y valorización, no es lo mismo el sujeto que el objeto, no es lo mismo el varón que la mujer, donde si uno pone el prisma de género aparece ahí la mujer en un lugar de desjerarquización, ¿no? Si uno aparece razón y emoción, a las mujeres lo ubicamos en el lado de la emoción, en el lado de lo privado, ¿no? No en el lado de la razón, en el lado, digo, aparece ahí un efecto, digamos, que ordena
el cuerpo ordena la realidad, ordena la mirada, y la naturalizamos y la vamos reproduciendo. Un pensamiento universal. Y acá me parece que también es un llamado de atención que tenemos que tener, ¿no? Que no se puede pensar y producir conocimiento ni hacer intervenciones profesionales, intervenciones sociales, desde la universalidad del pensamiento ni de la abstracción generalizada. Otra característica de la ciencia moderna occidental. El pensamiento siempre es situado, ¿no? Incluso, digo, el pensamiento griego, el pensamiento europeo, el pensamiento africano. El problema es que en esta disputa del poder y esta construcción hegemónica de la ciencia, ¿no? Hay cierto pensamiento que se ha universalizado y parece que es válido para todos los tiempos inmemorables de la historia y para todas las realidades y para todas las problemáticas, y ahí es donde incurrimos en el error de tratar de encajar, hacer encajar la teoría a la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces yo soy docente universitaria, muchas veces escucho a colegas y después a estudiantes decir la teoría en realidad no me sirve para nada, porque la realidad es otra cosa. Esto que me enseñaron en la universidad, claro, porque se enseñan teorías universales, categorías universales, no se las enseña como herramientas para ser problematizadas, ¿no? Y utilizadas a partir de realidades concretas, con hombres y mujeres concretos, con problemáticas singulares, históricas, ¿no? Entonces, tenemos que desterrar la idea, que ya lo criticaban las feministas, esta idea del truco de Dios, de tratar de ponernos de manera omnisciente y omnipresente, ¿no? Desde cualquier lugar o desde ningún lugar, ¿no? Para escribir, para hablar, para pensar estrategias de intervención profesional. La historicidad, otro elemento que se saca fundamentalmente de la ciencia, que Kuhn lo trae cuando habla de la revolución de las estructuras científicas, trae la historia, iba a decir, la ciencia es una práctica histórica, pone la historia en el centro de la escena. Fíjense que Kuhn no era de ciencias sociales, era un físico, y cuando Kuhn hace la crítica, la ciencia la hace a la ciencia natural, porque para él las ciencias sociales eran preparadigmáticas, ¿no? Cuando habla del paradigma y demás, ni siquiera está hablando de las ciencias sociales, aunque lo tomamos mucho en ciencia social. Entonces la historia va a ser clave para poder pensar un trabajo social situado, un trabajo social emancipador, para poder historizar los problemas, porque tienen una genealogía, los problemas, las categorías, los sujetos, y para dar cuenta de respuestas adecuadas a nuestro tiempo y a nuestra realidad histórica. Y después, la gran ficción, el gran cuento, ¿no? La neutralidad. Muy fuerte en trabajo social, donde aparece el trabajo social tiene que ser neutral. Pues bien, les digo acá, no me pueden ver, ojalá me vieran, pero les digo, la neutralidad en ciencias sociales es una ficción, no existe, ¿no? Siempre estamos parados desde algún lugar, para pensar, para escribir, para relacionarnos, seamos conscientes o no, podemos no ser conscientes, puede ser porque nos hicieron creer que podíamos ser Dios y estar en todos lados y en ningún lugar al mismo tiempo. Pero lo cierto es que siempre estamos parados en algún lugar y hablamos desde algún lugar en términos no solamente físicos, aunque también físicos, sino también simbólico, de género, de generación, de edad, ¿no? Digo, siempre, ¿no? Ya decir, bueno, y está muy ligado a esto de que si queremos que el trabajo social sea considerado científico, tenemos que militar, ¿no? Priorizar esto de la neutralidad, ¿no? Entonces, si decimos tenemos que ser neutrales ante un mundo absolutamente injusto, desigual e inhumano, ya estamos parándonos del lado del opresor o de los opresores. Porque siempre vamos a estar, digamos, disputando prácticas, ¿no? Lenguajes y sentidos para la liberación, la emancipación o para la dominación y la opresión. Entonces, lo que tenemos que hacer es explicitar desde dónde estamos parados, por qué hablamos, a quién le hablamos, contra quién hablamos, ¿no? Entonces, la neutralidad es una ilusión, siempre estamos tomando partido. Y obviamente todo esto ha tenido el positivismo, justamente el trabajo social aparece en esta división de la ciencia, de las ciencias sociales. Justamente el positivismo lo que hace es fragmentar el conocimiento en disciplinas.
fragmentar el conocimiento en compartimentos estancos. Antes del positivismo, antes de las ciencias sociales, no existían las disciplinas, ¿no? Justamente a partir de Comte, ¿no? A mediados del siglo XIX aparece la creación de las disciplinas, pero antes se hablaba de teoría social, o ciencia de la sociedad, o ciencia del espíritu, ¿no? Porque había una conjunción de saberes, ¿no? Que se interrelacionaban, que se utilizaban para pensar lo social. Fíjense que Marx es uno de los pensadores clásicos para trabajar el capitalismo y entender la economía, el funcionamiento de la economía. Y Marx no era economista, era filósofo, ¿no? En general eran filósofos, matemáticos, artistas, y escribían y pensaban acerca de la realidad social. Lo que hace Comte a través de la física social y después la sociología y la clasificación de las ciencias sociales es fragmentar ese conocimiento de lo social en disciplinas. Y la disciplina justamente disciplina. El disciplinamiento de la mirada, la fragmentación de la mirada, de aquellos aspectos que tenemos que conocer, abordar, de cada uno de los campos disciplinares. Entonces la antropología se encarga del ámbito de la cultura, ¿no? De la cultura del hombre, de las relaciones culturales, de los símbolos, la sociología de estudiar la sociedad y su funcionamiento, la economía de las relaciones económicas y las variables, digo, pero nadie se encarga de ver esa totalidad. Sí, hay alguien que se encarga, el trabajo social. Y acá tengo una tesis, el trabajo social nace como una transdisciplina, que después, producto de la hegemonía en la disputa de conocimiento, se fragmentó, ¿no? Y se tornó conservador, ¿no? Pero el trabajo social nace transdisciplinariamente. Por eso nuestra formación, ¿no? Es tan amplia, es tan general, y tenemos que conocer de antropología, de psicología, de sociología, de ciencia política, de filosofía, de economía, y mucho de trabajo social. Porque para entender la realidad social, lo social en su complejidad, ¿no? Y en su magnitud, tenemos que basarnos en muchos conocimientos de los aspectos de la vida social. Y no solamente el positivismo y las ciencias sociales han fragmentado y disciplinado, ¿no? Los cuerpos, las miradas y los saberes, sino que también ha fragmentado el sujeto. El sujeto es una unidad de sentido, es una complejidad. Sin embargo, se ha fragmentado ese sujeto, ¿no? Entonces, por un lado está el aparato psíquico del sujeto, por el otro lado están las prácticas culturales. Se estudia como si fuera desmembrado. E incluso cuando pensamos en la intervención, también aparecen muchos dispositivos de intervención vinculada a la fragmentación del sujeto, y el sujeto empieza a transitar por una multiplicidad de organizaciones. No digo instituciones porque las instituciones no son las organizaciones. Muchas veces hay una confusión en trabajo social, es decir, vamos a la institución. La institución en realidad es el entramado de normas, de reglas, de valores, de creencias, de ideologías, ¿no? Que operan sobre la realidad social y se instituyen, construyen institucionalidad. Donde vamos a trabajar los trabajadores sociales son organizaciones. Las instituciones son las normas. La institución es la justicia y vamos a trabajar muchas veces al Poder Judicial. La institución es la educación y muchas veces vamos a trabajar a las organizaciones que son escuelas. ¿Se entiende? Digo, para que veamos la diferencia. Pero, digo, entonces el sujeto también no solamente en términos de conocimiento, sino a través de la intervención también se fragmenta. Y otra de las características del trabajo social emancipador, indisciplinado, situado, feminista, descolonial, es poder entender la diferencia entre el intelectual y el académico, ¿no? Y acá hay algunas diferencias que lo trabaja Tilia Borón, que yo me parece que lo tomo porque me parece que es muy acertada hacer esa diferencia. Cuando él dice, el intelectual es una persona comprometido con su tiempo y su realidad histórica. El académico solo se compromete con sí mismo y con su carrera académica. El intelectual habla y escribe de modo muy sencillo, llano, ¿no? Porque escribe para el pueblo. El intelectual, el académico escribe de manera
barroca, con un lenguaje scriptado. En general escribe para su comunidad académica, ¿no? Para los propios colegas académicos. No importa si el resto de la sociedad lo puede entender o no. El intelectual justamente abraza la pluriversidad del conocimiento, ¿no? Ese conocimiento holístico, totalizador, integrador. El académico se aferra a su disciplina. El intelectual molesta. El intelectual molesta con su pensamiento, con sus intervenciones, con sus opiniones. El académico en general se va acomodando a los vientos acomodaticios, ¿no? De la moda y a los aplausos fáciles. Entonces yo creo que en el trabajo social necesitamos más intelectuales, ¿no? Y no tantos académicos. Digo, trabajando desde la academia, ¿no? Pero en términos de pensar que toda mi trayectoria, todo mi conocimiento, todos mis posgrados, mis títulos y demás, siempre tienen que estar al servicio de la profesión, pero fundamentalmente de los oprimidos de la tierra, de los sectores populares, de los sectores más desfavorecidos. Si no, estaremos haciendo un trabajo social para alimentar el propio ego, pero difícilmente le sirva a quienes están padeciendo este orden absolutamente injusto y desigual. Y acá tomo una frase de Rodolfo Walsh, un intelectual, es periodista, era periodista, fue asesinado por la última dictadura cívico-militar eclesial en Argentina, en el 76, a partir justamente de publicar una carta. Fue muy famosa la carta de Rodolfo Walsh, y después de publicar la carta lo asesinan, ¿no? Y él dice, el campo del intelectual es por definición la conciencia. Y acá aparece, ¿no? Esta categoría clave, esta conciencia que decíamos hoy. Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no la historia viva de su tierra. O sea, fundamentalmente la conciencia y la conciencia crítica y el compromiso con esa realidad que está siendo dada para ser vivida es lo que caracteriza al intelectual de la academia. Y él va a decir también, nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Y acá me parece también clave varias cosas que aparece en la frase de Rodolfo Pusch. Esto de las clases dominantes, ¿no? Y lo decía Marx, las ideas dominantes en general son las ideas de las clases dominantes. Por eso tenemos que sospechar de las ideas dominantes, ponerlas en cuestión, interpelarlas. Y después, esto que nos trae de cómo el poder se ha encargado permanentemente de borrar la historia y de borrar la memoria. Cómo desde el trabajo social, ¿no? Y de otras disciplinas o saberes de las ciencias sociales, tenemos permanentemente que evocar nuestra historia y nuestra memoria. Porque lo que quiere el neoliberalismo, ¿no? En esta fase que estamos viviendo del neoliberalismo, es justamente borrar la historia. Siempre cuando ustedes escuchen a alguien decir, bueno, eso ya pasó, hay que mirar para adelante, no tiene sentido mirar la historia, es porque justamente esa historia va a develar un entramado estructural de desigualdades sociales que ha privilegiado históricamente a unos pocos, ¿no? Entonces, necesitamos revisar la historia. Un pueblo sin historia y sin memoria tiende a repetir, ¿no? Nuevamente las situaciones por las cuales ha atravesado. Necesitamos, digo, somos lo que somos porque tenemos historia y tenemos memoria. Si no tuviéramos historia y memoria nos transformaríamos en zombies, ¿no? Entonces me parece que esto de la memoria es fundamental, no la memoria solamente individual, sino la memoria colectiva, la memoria larga de los pueblos, van a decir los pueblos originarios, la memoria de los ancestros. Ahí está la sabiduría de la humanidad, pero también ahí está justamente las luchas populares, ahí están nuestros muertos. Walter Benjamin dice, los muertos nos demandan. Bueno, no solamente los muertos nos demandan, sino también, como diría Gadamer,
las nudas vidas, las vidas desechables, etiquetables, ¿no? Esas vidas que a nadie les importa si viven o mueren. Bueno, ahí, en esas nudas vidas, está el compromiso del trabajo social, está la lucha. No podemos olvidar que muchos murieron, ¿no? Y fueron torturados y exiliados para que hoy podamos gozar de democracia, de derechos, ¿no? Entonces tenemos que recuperar siempre a quienes han luchado y han dejado la vida por ellos. Por eso, una de las características también del pensamiento crítico y del trabajo social emancipador es el compromiso político. El compromiso político con nuestros pueblos. Y acá es importante también enraizar esta memoria, esta historia en el pensamiento situado. Por eso hablo de un sentipensar a ser situado, ¿no? Un pensamiento situado que esté además en situación, un pensamiento desde un lugar particular, no desde lo universal abstracto, un pensamiento que esté contextualizado históricamente, políticamente, económicamente, un pensamiento situado donde prevalece más el estar que el ser. Históricamente, en las ciencias sociales, incluso en la filosofía occidental, se ha primado más el ser que el estar. Y muchos filósofos han hablado del ser y el estar, pero primando el ser, ¿no? La ontología por sobre el estar. Nosotros primamos siempre el estar, hablamos desde acá, desde algún lugar, desde nuestro compromiso, desde nuestra profesión. Siempre tiene que estar enraizado. Entonces, necesitamos tener esa memoria colectiva, esa memoria histórica, esa memoria larga de los pueblos, revisar la historia, ¿no? Hacer un revisionismo crítico, porque también hay una canción en Argentina que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Entonces tenemos que mirar a contrapelo la historia oficial que nos han contado. Y alguna de las claves para pensar esta propuesta es justamente el orden social, que les decía hoy, ¿no? Amalia, Bueno, aquí lo tiene. el orden social entendido como construcción histórica, colectiva, política y conflictiva, que siempre implica una compleja trama de procesos en los cuales las relaciones de poder, la explotación y la dominación son constitutivas de estos procesos. Por eso la construcción del orden implica siempre la construcción de una matriz institucional que regula el modo de ejercicio del poder. Acá aparecen categorías claves para el trabajo social emancipador. Y el trabajo social crítico, descolonial, feminista, situado, que es la historia, lo colectivo, la política, el conflicto y el poder. Y este orden social no se construye de un día para el otro, sino que se da en el marco de un proceso de larga duración, donde Fernán Braudel nos dice que este proceso de larga duración son continuidades, permanencias, persistencias, recurrencias, realidades que en tanto elementos o factores esenciales operan de modo relevante, decisivamente, sin rupturas radicales, a lo largo de los procesos históricos de los cuales constituye hilos conductores. Y justamente si uno ve la construcción histórica del orden social como proceso de larga duración, vamos a ver que estas continuidades, permanencias y persistencias, más allá de algunas irrupciones, en la historia son el patriarcado, el capitalismo y la colonialidad, ¿no? Colonialismo barra colonialidad. Digo, porque todavía en algunos lugares del mundo existen colonias, ¿no? Obviamente en muchos lugares aparece fuerte ya el proceso de descolonización. Nosotros en América Latina y el Caribe el proceso de descolonización viene desde el siglo XIX, con los movimientos independentistas, después en África y en India, a partir de todo lo que es la Oficina de Descolonización de Naciones Unidas a partir de la década del 50, ya del siglo XX, digo, pero todavía hay algunas colonias, ¿no? Entonces el colonialismo sigue vigente, pero fundamentalmente lo que opera hoy en día es la colonialidad, una colonialidad del saber, del poder, del ser, de género, de la naturaleza, ¿no? Que se ha impuesto, digamos, a partir de todo este entramado de la ciencia moderna occidental y desde lugares de poder. Ahora vamos a ver un poco, digo, el colonialismo es cuando un imperio o un pueblo, ¿no?, domina a otro, impone su lengua, impone su cultura, impone su moneda, su forma de organización social, pero, digo, más allá después de los procesos de descolonización, sigue operando una matriz de poder
articulada, una matriz de pensamiento, una matriz económica que se instala, ¿no? Y que se sigue reproduciendo independientemente que ya los colonos o los colonizadores no estén en ese territorio. Y acá una cuestión clave que aparece en esta propuesta de trabajo social emancipador como una opción ético-política, como una apuesta ético-política, una apuesta epistémica, una apuesta teórica y metodológica, es la política. Y les decía que yo en el 2008 con Juan escribimos La dimensión política del trabajo social, porque justamente necesitábamos visibilizar que es una dimensión constitutiva de la profesión, ¿no? No es una dimensión más. Porque en el transcurso de mi formación, después como docente, después trabajando como colega en muchas organizaciones, en muchos ámbitos, escuchaba decir a muchos colegas y estudiantes, yo no entiendo nada de la política, ¿qué tiene que ver la política con el trabajo social? El trabajo social tiene que ser neutro y no tiene que involucrarse en cuestiones políticas. Entonces a mí me parecía, tenemos un capítulo que habla solamente de la política y un capítulo que habla solamente de la ideología, porque creo que no se entiende qué es la política y fácilmente se la confunde con lo político partidario, que es parte de la política y lo político, pero no es la política en sí, ¿no? Y acá quiero tomar una filósofa que abona, digamos, a una discusión muy interesante de la política, que es la que nosotros tomamos, que es Hannah Arendt. Y entonces ella va a criticar el son politicón de Aristóteles. Aristóteles decía que somos animales políticos por naturaleza, es decir, que había algo ontológicamente político en nosotros. Hannah Arendt va a decir, no hay nada políticamente en nosotros, no hay nada ontológicamente político. La política nace en el entre. Ella va a hablar de hombres como categoría universal, ¿no? Nosotros le vamos a decir seres humanos. La política nace en el entre los seres humanos. Por lo tanto, completamente fuera de estos. De ahí que no haya ninguna sustancia propiamente política, sino que la política surge en el entre y se establece como relación. Digo, si existiera un solo hombre en el mundo y en la humanidad, no habría una dimensión política de la humanidad. La política surge cuando aparece un otro y yo ordeno junto con otro ese orden. Y yo me tengo que poner de acuerdo. Primero me tengo que comunicar, me tengo que poner de acuerdo, tengo que fijar pautas. Digo, ahí aparece la política como relación. Entonces afirma la naturaleza relacional de la política como hecho social, como construcción histórica, ¿no? Y ella va a decir, el mundo de lo humano es el mundo de la política. No hay nada por fuera de lo humano que esté por fuera de la política y no hay nada por fuera de la política que sea del orden de lo humano. Y ahí nos diferenciamos del orden de la naturaleza y del orden del mundo animal. Los animales no se organizan a través de la política, ¿no? Pero los seres humanos sí. ¿Y dónde creemos que intervenimos los trabajadores sociales? En el mundo de lo humano, que siempre es un mundo político, y nuestras intervenciones nunca son neutrales. Siempre tienen un impacto político. No solamente que el trabajo social es eminentemente político, sino que tiene un impacto político, tanto sea para favorecer procesos de dominación y opresión, como para favorecer procesos de liberación y emancipación. Y no podemos entender y leer a la política sin entender el poder, ¿no? Y siempre digo, el que no entiende el poder y la política difícilmente entiende el trabajo social, porque el trabajo social viene a cuestionar profundamente el poder y la política, profundamente el status quo, profundamente la construcción de un orden social capitalista, patriarcal, colonial, adultocéntrico, ¿no? Urbanocéntrico, digo, todos estos dispositivos que operan cotidianamente, históricamente también. Entonces el poder, también hay una multiplicidad de formas de entender el poder. Yo acá tomo a Michel Foucault, me parece que es un filósofo brillante que me dio muchos elementos, ¿no? El poder, va a decir Foucault, no es una cosa, ¿no? Hay una idea por ahí que el poder es una cosa, entonces hay que tener el poder. Cuando alguien dice hay que tener el poder, es porque cree que el poder es una cosa, porque las cosas se tienen. El poder no es una cosa, el poder es una relación social entre alguien que mediante el uso de ciertos recursos es capaz de generar influencia en otros. Recursos varios, múltiples. El conocimiento es un recurso, la información es un recurso, cierto capital es un recurso, la economía es un recurso, ¿no? Hay muchos recursos, el carisma es un recurso, ¿no?
los lugares donde estamos posicionados en la sociedad es un recurso. Entonces, el poder no es que se tiene o no se tiene, porque es una cosa. El poder se ejerce o no se ejerce. Todos tenemos poder porque es una multiplicidad de redes que circulan por microrelaciones sociales. Todos los sujetos tenemos poder. ¿El trabajo social tiene poder? Sí, absolutamente sí. Y tiene mucho poder, porque tiene muchos de estos recursos que acabo de mencionar. El tema es que seamos conscientes del poder que tenemos y que nos animemos a ejercer. Tenemos que ejercer el poder, animarnos a ejercer el poder. Y el poder siempre implica, como es una relación, implica una otredad, implica un otro, implica siempre reconocimiento, aceptación y legitimación de parte de otro o de otros, o de otros. Todo interrogante, cuestionamiento y resistencia o disputa erosiona el poder de quien lo ejerce, ¿no? De ahí la importancia del pensamiento crítico, de la rebeldía, de la indisciplina, de cuestionar, de no quedarnos callados, de generar acciones de resistencia, de disputar sentidos, de esta batalla de ideas que decía, porque ahí el poder justamente necesita de muchos dispositivos porque es frágil, ¿no? Y lo han mostrado el devenir de la historia. Las luchas políticas, las luchas sociales, todos los derechos que tenemos, todas las conquistas sociales, vienen de haber disputado el poder y el privilegio para unos pocos. Entonces, entender el orden social como una construcción histórica permite entender que no es algo natural, no hay un orden natural. Y del orden social devienen las desigualdades sociales con las cuales nosotros trabajamos. Entonces las desigualdades sociales tampoco son naturales, son eminentemente políticas. Por eso tenemos que entender el poder y la política para poder entender la finalidad del trabajo social, que es la emancipación popular. Pero además, si el orden social es una construcción histórica, quiere decir que se puede deconstruir y puede construirse otra cosa. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. De hecho, muchas veces en el microorden social en los cuales nosotros interactuamos, modificamos muchos órdenes familiares, organizacionales, comunitarios, y eso forma parte del orden social. Fundamentalmente, la mirada del trabajo social emancipador tiene dos dimensiones. Una mirada hermenéutico-crítica, decíamos que ahí aparece todo esto que venimos trabajando recién, estas categorías, estas matrices de pensamiento, la política, el poder, la conciencia, ¿no? La historia, la memoria, y una dimensión performativa, ¿no? No solamente alcanza con una mirada histórico-comprensiva de los procesos de institucionalización de este orden social, de estas matrices de poder, ¿no? de este entramado de larga duración, sino que también necesitamos generar las acciones no solamente para interpelar el orden y comprenderlo, sino para transformarlo. Por eso la dimensión performativa, ¿no? Y a partir de esta interpelación, a partir de preguntarnos por qué las cosas son como son, y si no pudieran ser de otra manera, las respuestas siempre pueden ser de otra manera, se genera, ¿no?, esta capacidad de conciencia emancipatoria, esta capacidad de convicción y de indignación, ¿no? Yo siempre también digo a mis colegas y a estudiantes, si no te mueve la convicción, que te mueva la indignación, pero nunca la resignación, ¿no? Y el trabajo social nace de la indignación, ¿no? De la indignación de las injusticias, de la indignación del lugar de subordinación, de la indignación de las condiciones laborales paupérrimas que tienen los trabajadores sociales. Nace profundamente de la indignación, de cuerpos indignados, nace de la resistencia, nace de la rebeldía, nace de la indisciplina y nace de la necesidad de construir conciencia emancipatoria. Esta conciencia emancipatoria que dice una filósofa española, Estela Villarmea, que es la capacidad que tiene cualquier ser humano en cualquier momento de su historia de interpelarse y de interpelar el orden que lo rodea. De preguntarnos, che, ¿por qué siempre tengo que hacer esto? ¿Y por qué siempre al otro se lo privilegia? ¿Y por qué? ¿No? Esta capacidad de interpelación que tienen nuestras niñeces con nosotros y nuestras juventudes, los adolescentes, de interpelar el mundo de los adultos, ¿no? De interpelarnos en nuestra vida cotidiana, en nuestras familias, a nuestro ejercicio de la maternidad o paternidad, ¿no? Y que muchas veces ante la falta de respuesta decimos, bueno, ¿por qué es así? Porque soy tu madre, porque soy tu padre, ¿no? Bueno, fíjense ahí cómo está interpelando
el poder que nosotros estamos ejerciendo. Bueno, esa interpelación la tenemos nosotros permanentemente y si no la tenemos que construir. Y de ahí viene la indisciplina. Ahí viene la indisciplina, que es un componente fundamental para no ser cómplice de esta humanidad, no ser cómplice y no convalidar un sistema de opresión y de dominación. La indisciplina implica cuestionar la fragmentación de los conocimientos impuesta por el positivismo en las ciencias sociales, de los conocimientos y del sujeto y de las prácticas, separar teoría práctica, por ejemplo, y muchos seguimos reproduciendo nuestros planes de estudio, separar teoría práctica. Entonces, por un lado estudiamos la teoría y después vamos a hacer la práctica y tratamos de hacer encajar la práctica, y si no modificamos la realidad, o sea, lo que no funciona es la realidad, porque la teoría funciona perfectamente, ¿no? Es brillante la teoría. Bueno, me parece que esas cosas tenemos que empezar a cuestionar profundamente. Esto de separar la trinchera de la academia, ¿no? Este debate estéril en el trabajo social que no le sirve a nadie, porque si no le sirve al pueblo, en realidad no le sirve a nadie. Entonces tenemos que empezar a superar nuestras propias fragmentaciones. Y esto implica trascender las fronteras disciplinares. Por eso, con Juan decimos que el trabajo social es una transdisciplina indisciplinada, ¿no? Desbordar la fragmentación de los campos disciplinares, reconfigurarla, reinterpretarla, ¿no? Desde el trabajo social para construir algo nuevo, algo superador. Porque quedarnos en esa fragmentación es quedarnos en verdaderas barreras que impiden comprender la totalidad y la complejidad de los problemas sociales. No disciplinarse a las reglas de la ciencia moderna occidental, a los mandatos academicistas, a los mandatos culturales, a los mandatos patriarcales, cuestionar el disciplinamiento de los cuerpos, las miradas, las subjetividades, justamente producto de la colonialidad del poder, de la colonialidad del saber, es decir, la colonialidad de la subjetividad y la colonialidad del ser. Seguir reproduciendo teorías que justifican la dominación, la opresión, y este orden, en este caso, neoliberal, capitalista y demás. Y eso implica desprenderse de estas ficciones que les decía de la ciencia moderna, que estuvimos trabajando hoy, de un único método, ¿no? Desprenderse del fetiche del método. A veces estamos más preocupados en el cómo hacer que en el para qué hacer. No nos detenemos a preguntar para qué hacer, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Podemos hacerlo de otra manera. ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Contra quién lo estamos haciendo? ¿No? Porque siempre tiene distintas direccionalidades la intervención profesional. Dejar de pensar el mundo fragmentado y dividido en dos, excluyente, dicotómico, ¿no? Y obviamente rebelarse ante las injusticias, cuestionar profundamente y no aceptar el orden establecido por sus múltiples opresiones y los privilegios que generan, ¿no? Yo tengo el privilegio de ser blanca, digo, tengo la opresión de ser mujer, donde históricamente a las mujeres se las ha oprimido, pero no solamente por ser mujer, digo, y ahí aparece esta herramienta fundamental del pensamiento crítico y del trabajo social emancipador, que es la interseccionalidad, ¿no? No alcanza con la perspectiva de género. Tenemos que poner, digamos, en diálogo la multiplicidad de opresiones en términos de género, de sexualidad, de clase, de racialidad, de nacionalidad, de edad, porque también hay opresiones por la edad, ¿no? Y parece que a nuestras vejeces, a la tercera edad, adulto mayor, a distintas maneras, ya son descartables porque no están en la edad de la productividad, porque desde la lógica del mercado, a partir medio que ya de los 45 sos descartable, fíjense, ¿no? El privilegio de ser joven, el privilegio de ser blanca, el privilegio de ser de determinado lugar, digo, bueno, yo tengo el privilegio de ser blanca, entonces sé que tengo una condición de privilegio en relación a otras hermanas que son no blancas, que son de los pueblos originarios, que son afro, ¿no? Que son chicanas, que son mexicanas, digo, que son musulmanas, porque se ha privilegiado una estética del cuerpo, se ha privilegiado una determinada idea de raza, por eso la raza es una invención, ustedes saben, por eso hablo de racialidad como proceso de racialización que opera para la discriminación. Todo esto que estamos viendo de la discriminación, en realidad denota y devela un profundo colonialismo, una colonialidad, una racialización de los cuerpos,
¿no? De determinada cultura que prima sobre otra, de determinada religión que prima sobre otra, ¿no? De determinada sexualidad que prima sobre otra. Hoy estamos hablando del tema de la diversidad, diversidad en sus múltiples acepciones. Entonces tenemos que ver, para poder defender la diversidad, tenemos que ver, ¿no? Todas las interseccionalidades y opresiones que operan para justamente no poder hacer valer el derecho a la diversidad, ¿no? Entonces, esta interseccionalidad opera de distintas maneras, en distintos momentos históricos y en distintos lugares, ¿no? Entonces, hay hechos de violencia digo, ejercidos por la diversidad sexual, a las personas trans, ¿no? A todo lo que es el LGTBI, inclusive todo lo que es la violencia a quienes defendemos las diversidades, ¿no? A todo lo que es, todo lo, culturas, digamos, que tienen que ver con el etnocentrismo también, que prima en determinados privilegios y contextos históricos. Entonces, la indisciplina es indisciplinarse y rebelarse y cuestionar profundamente eso. Y para poder hacer eso tenemos que luchar con nuestra propia colonización, con nuestra propia formación. Tenemos que criticar nuestra propia formación. Yo me recibí diploma de honor en la Universidad Nacional de Misiones Argentina y de mi formación creo que he dejado el 5%. El resto lo tuve que desechar y volver a formarme. Muchas veces de manera autodidacta, porque hice magíster, hice doctorado, hice 2 doctorados, y muchas veces en las academias no encontré las respuestas que yo estaba buscando a esa sensación de insatisfacción, a esa sensación de indignación, ¿no? Y a partir de lecturas propias y de caminos propios me he encontrado, ¿no? Con un pensamiento que abrió mi capacidad de poder generar otro tipo de herramientas para el trabajo social. El trabajo social emancipador se nutre de teoría crítica social o de las teorías crítica social, quienes hacen la crítica intramoderna, o sea, dentro de la modernidad, el marxismo, el postestructuralismo. Hay muchas teorías, digamos, muy valiosas, pero que no salen por fuera del pensamiento occidental, pero también se nutre de la teoría de la crítica social latinoamericana, de la filosofía de la liberación, de la pedagogía de la liberación, de los feminismos del sur, entendido el sur como una metáfora humana, ¿no? Eh, un espacio donde se vislumbra, ¿no? el sufrimiento humano causado sistemáticamente por el colonialismo, el patriarcado y la colonialidad. Feminismo del sur que critica fuertemente el feminismo blanco académico occidental. Y dentro de los feminismos del sur, trabajo mucho con los feminismos comunitarios, los feminismos descoloniales, poscoloniales, los chicanos, los feminismos que vienen del pensamiento afrodiaspórico, entre otras matrices de pensamiento que me dan herramientas como para poder aportar a una nueva mirada del trabajo social a esta opción que venimos trabajando hace más de una década. Entonces digo, primero yo tuve que trabajar y luchar contra mi propia colonización, mi propia domesticación, esta idea que me han instalado, ¿no? de la neutralidad, la asepsia y demás, o sea, mi propia colonialidad de la subjetividad. Creo que ese es el gran desafío hacia adentro y hacia afuera, si queremos entender realmente el impacto que tiene hoy el neoliberalismo, la colonialidad y el neoliberalismo en su fase actual, ¿no? Y acá creo que Ricardo Forster, un filósofo argentino, trae algunas claves para pensar el neoliberalismo, y él va a decir justamente que una de las dimensiones o características del neoliberalismo es la abstracción generalizada. Por eso digo, hay que luchar con la abstracción y la universalización. Porque justamente, no solamente dice él, esta etapa del neoliberalismo avanza, ¿no? En una depredación del mundo real, sino que también la deja sin capacidad de reflexión, por tanto de crítica, ¿no? Deja a una humanidad sin capacidad de criticar, incapaz de comprenderse y de comprender los mecanismos que han definido una actualidad demoledora sobre lo que parece imposible intervenir en un sentido político, ¿no? Entonces, aparece el desánimo, aparece la anomia, aparece el no te metas, aparece el sábese quien pueda, aparece la resignación, aparece
que el orden social es natural, las desigualdades sociales son naturales, bueno, siempre hubieron pobres, ¿no? Nos deja sin capacidad de reflexión, y si no tenemos capacidad de reflexión, no tenemos capacidad de acción, porque va absolutamente ligado, la reflexión de la acción. Y cuando tenemos reflexión y acción, tenemos el sentido político de la intervención. Si nos quitan todo eso, ¿no? Aparece justamente esta idea de que nada se puede hacer y del pensamiento único. Todos estos elementos sirven para construir una conciencia emancipatoria, sirve para construir subjetividades colectivas enraizadas que disputan justamente con los principios del neoliberalismo, el individualismo, ¿no? El hiperindividualismo, el yo cartesiano, el yo de la modernidad, y va justamente a pensar en un nosotros, en un colectivo social, en acción social colectiva. Entonces, si queremos democratizar la democracia, que es lo que necesita actualmente nuestro mundo, y que por algo estamos luchando y estamos en las organizaciones internacionales, nacionales, en los colegios profesionales, es justamente para aportar a la democratización de la democracia. Una democracia que está siendo hackeada por gobiernos autoritarios de ultraderecha en distintos lugares del mundo, el avance de la derecha en los discursos del odio, ¿no? Aparece en algunos lugares como dominando la escena. Si queremos luchar contra eso, si queremos disminuir las desigualdades sociales, producto del orden social imperante, que no solamente implica la distribución de la riqueza, vamos a tener que luchar al mismo tiempo en generar procesos que apunten a la despatriarcalización, a la descolonización del ser, del saber y del poder. Creo que esas luchas las tenemos que dar en conjunto para poder realmente avanzar en democratizar la democracia, en poder materializar la ciudadanía entendida como el derecho a tener derechos. Entonces, y ya para ir finalizando, porque creo que me estoy excediendo del tiempo, el trabajo social emancipador necesariamente invita y convoca y provoca para que podamos explicitar y problematizar las matrices epistemológicas desde las cuales estamos trabajando, pensando, escribiendo, interviniendo, porque siempre lo hacemos desde alguna matriz. Y es importante tener conciencia desde qué matriz yo estoy parada, ¿no? Porque a partir de eso yo voy a pensar la realidad de una manera, los sujetos de una manera, la causa, ¿no? De los problemas sociales y demás. Yo propongo, que es para otro encuentro, quizá cuando me vaya para España, a ver si nos podemos ver, una epistemología raizal indisciplinada, que apunte justamente a un conocimiento desde abajo, de los conocimientos populares, de los conocimientos ancestrales, de las luchas de quienes nos precedieron y de esta indisciplina que algo ya vi. Y es necesario pasar del pensamiento universal a este sentipensar a ser situado, no desprender el sentimiento de la subjetividad del sujeto, por más que nos quieran hacer transformar y creer que somos robots, ¿no? Pasar de la indisciplina a la indisciplina, pasar de la interdisciplina a la interculturalidad, eso quiere decir que no alcanza tampoco con los saberes y conocimientos de muchos campos disciplinares, sino que también necesitamos recuperar los saberes de los pueblos, los saberes culturales, los saberes de los grupos oprimidos, ¿no? Entonces, la interculturalidad se nutre de otros saberes que no provienen de las disciplinas y no provienen de la academia. Hay un mundo afuera de conocimiento que muchas veces es mucho más rico y más profundo y más radical en términos de ir a la raíz de los problemas que lo que aprendemos y transmitimos y reproducimos imitativamente en la academia. Pasar del pensamiento dicotómico a la interseccionalidad, esta que les decía, entre género, generación, racialidad, sexualidad, clase y demás. Pasar del yo de la modernidad, del yo imperial, del yo cartesiano, del cogito ergo sum, al nosotros. Por eso también desde la FITS habíamos puesto como tema de la agenda mundial Ubuntu, que es una expresión que viene de los pueblos originarios de África, que significa soy porque nosotros somos. Es decir, no hay un soy independiente, individual de otros, ¿no? Somos un nosotros. Poder privilegiar el estar antes del ser abstracto, ¿no? Y ontológico, y no solamente el estar, sino el estar siendo, un estar siempre en movimiento, un estar dinámico, un estar que siempre está imbricado en los procesos sociales.
De esa manera vamos a poder aportar a la construcción del poder popular desde nuestras organizaciones profesionales, desde los colegios de trabajadores sociales, con los movimientos populares, con los movimientos populares, ¿no? Poder construir agendas colectivas entre todos nosotros, movimientos populares, organizaciones sociales, organizaciones profesionales, colegios profesionales, ¿no? Para poder construir justamente esa sinergia, ese poder popular y poder entre todos poder cambiar esta matriz que nos está oprimiendo y que profundiza las desigualdades sociales. Y esto no es posible sin tener y construir un pensamiento crítico pluriverso, donde abrace una multiplicidad de formas de pensar y sentir de manera crítica, que se nutren de distintas teorías, de distintas matrices, que van a criticar distintas cosas, y que tienen que articularse para poder ver la realidad como una totalidad. Y para terminar, quiero acá hacer una reflexión de un filósofo que yo trabajo mucho, que es Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, pero que producto de la última dictadura en Argentina está exiliado en México y se nos ha quedado por allá, que tiene que ver justamente con la esencia del trabajo social emancipador e indisciplinado. Y él dice, el pensar que no se compromete con la realidad histórica, siendo esta la única realidad que nos ha sido dada para ser vivida, es un pensar sofístico, inauténtico y culpable de la solidarización del status quo con la dominación imperial y con el asesinato del pueblo. Y el trabajo social emancipador justamente no quiere ser culpable del asesinato del pobre, no quiere convalidar el status quo, no quiere solidarizarse con la dominación imperial, no quiere ser. Por eso lo que tiende permanentemente en su sentipensar hacer es despatriarcalizar, descolonizar y democratizar la democracia. Muchísimas gracias y bueno, quedo para por ahí preguntas, yo los escucho, así que podemos interactuar aunque ustedes no me están viendo. Un abrazo. Muchísimas gracias, Silvana. Pues sí, yo creo que es momento de si alguna compañera o compañero que está aquí quiere plantearte alguna cuestión, pues que lo haga. Yo creo que, bueno, particularmente quiero decir que ha sido súper inspiradora la ponencia que has presentado. Son de estas cuestiones que escuchas y que compartes que te hacen volver a emocionarte y que te hacen volver a sonreír cuando oímos hablar del trabajo social. Muchísimas cosas sobre las que profundizar, que has dejado pinceladas que son súper interesantes. Me ha encantado la diferencia entre intelectual y académica o académico. Me parece que es realmente importante y esa dicotomía un poco absurda, ¿no?, entre la teoría y la práctica, haciendo divisiones que realmente no aportan, sino que nos hacen perder energía, ¿no?, en cuestiones que al final se quedan sin sentido. Si alguna compañera o compañero quiere plantear alguna cuestión a Silvana, es el momento. Bueno, supongo que lees el chat, Silvana, pero una compañera, Aida Domínguez, nos dice que excelente y concreta tu disertación. Ahí voy viendo, gracias. Otra compañera, Gracias. Encarni, dice dar la enhorabuena. Yo creo que sí que es un sentimiento que se va a repetir mucho, ¿no? El darte la enhorabuena. Carmina Puig sí que levanta la mano. Carmina, si quieres, abre el micrófono y todo tuyo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Silvana, en primer lugar, agradecerte de forma muy grande, ¿no? Muy agradecida por tu exposición, que creo que ha sido de una profundidad y de un situar tantos conceptos que casi que estaba un poco como aturdida, ¿no? Porque realmente son muchos conceptos en muy poco tiempo y te lo agradezco por tu capacidad de síntesis, de todo, de pensamiento y de compartir, ¿no? Yo te quería plantear algo que tú has dicho y que yo también pienso y he escrito y creo que a mí me preocupa mucho de la profesión, ¿no?
que tiene que ver con el pensamiento colectivo, ¿no? Al menos en la situación de España, ¿no? Yo creo que hay un poco una pérdida de la colectividad, ¿no? En el sentido de pensamiento colectivizado, ¿no? De pensamiento construido de manera colectiva, ¿no? A partir también de experiencias singulares, ¿no? En el trabajo, y cómo la realidad se ha impuesto de tal manera, ¿no? Que es esta realidad neoliberal que tú has definido muy bien, que un poco hemos perdido la capacidad, que yo le llamo también de cuidarnos, en el sentido de podernos cuidar a partir de construir colectivamente cosas, ¿no? El cuidado no solo es una cuestión personal que uno debe de hacer y manejarse para no enfermar, ¿no? Sino que también tiene que ver con esta construcción colectiva, ¿no? Y con esta afinación de la mirada que has dicho, ¿no? Que coincidimos y que con mucho gusto compartiré contigo algunas cosas que he escrito, ¿no? Pero creo que esto es algo que está muy profundamente arraigado. Yo no sé si vuestra realidad es la misma. Bueno, me gustaría compartir un poco este nivel, ¿no? Esta sensación de pérdida de construcción colectiva, este pensamiento colectivo, ¿no? Y también esta idea de que, bueno, esto muy singularizados todos, cada uno hace su trabajo, ¿no? Pero con esta poca, no sé qué opinión tienes tú y cómo está nuestra situación, ¿no? Pero bueno, me encantaría verte, pero no nos Ay, vemos. pero bueno, yo te estoy viendo, estás Bueno, hermosa. seguro, Bueno, seguro. Voy a poner más luz porque está oscureciendo y no me veo. Vale, pero hablo, te escucho, te escucho. dale, bueno, sí, yo comparto, primero, bueno, gracias por tu intervención, por tu preocupación, es una preocupación que compartimos. Justamente uno participa de estos espacios profesionales porque está profundamente convencida, digo, las luchas, las conquistas sociales siempre han sido producto de luchas colectivas y no individuales. Mm, Justamente por eso, lo mm, que intenta hacer permanentemente, ¿no? El poder, en sus múltiples expresiones, todos los dispositivos de poder que están operando para la construcción del orden social, los grupos hegemónicos y demás, es operar sobre la subjetividad. Y ha construido el mm, neoliberalismo, ha construido una subjetividad individual, el individualismo, ¿no? Ya el liberalismo proponía la libertad individual. Fíjense, cuando ustedes empiezan a escuchar la libertad individual y lo individual y el individuo, ahí está primando un pensamiento que justamente rechaza lo colectivo, lo social. Y creo que somos víctimas nosotros también de ese tipo de realidad, nos atraviesa a todos. mm, También pasa aquí en América Latina y el Caribe, que tuve la posibilidad de compartir todos los continentes y el trabajo social en general. Es un problema que pasa en nuestras organizaciones, que pasa en nuestros espacios. Muchas veces nosotros cuando hacemos trabajo territorial o en comunidades o demás, organizamos cosas y nos quejamos de que la gente no participa y la gente no viene. Y después cuando organizamos cosas nosotros mismos, desde nuestro propio colectivo, tampoco participamos en esas acciones colectivas, ¿no? Entonces, ahí aparece una contradicción andante en el trabajo social, que pregonamos lo colectivo, pero que después no abonamos a lo colectivo. Y muchas veces la tarea en los colegios, en las federaciones y organizaciones profesionales, es ya, una tarea en ya. soledad absoluta, porque la venimos remando, ¿no? Y tenemos que generar conciencia en los colegas que si nosotros mismos no construimos ese andamiaje de pensar, sentir, hacer colectivamente para cuidarnos, para luchar por nuestros derechos, difícilmente vamos a poder cambiar nuestra propia realidad como profesión y después ser de algún tipo de utilidad para esta humanidad, que creo que para eso nace el trabajo social. Al menos así lo pensaron nuestras pioneras, ¿no? Es decir, no solamente para como decía James Adam, para aplicar la ley, sino fundamentalmente para interpelarla, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con esta lógica individualista, mercantilista, ¿no? Pragmatista, utilitarista, principios rectores, competitiva, ¿no? Porque nos hacen competir, vemos al otro como un competidor, ¿no? Y no como un par, no como un compañero.
Bueno, son todas lógicas y dispositivos que están operando permanentemente en la academia, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la vida cotidiana, justamente porque cuando nos juntamos es ahí donde generamos ese poder que digo del poder popular y empezamos a luchar, nos damos cuenta de la situación de presión, empezamos a luchar para modificar esa situación y ahí vienen las revoluciones y la ampliación de derechos. Por eso el feminismo tiene esa potencia, porque es un colectivo. Y, ¿no? Por eso se habla que es una marea y una marea verde, digo, la marea es imparable. Y somos imparables en tanto y en cuanto estemos con otro, con otros, de manera colectiva, articulada, donde podamos fijar objetivos en común, más allá de nuestras diferencias y nuestras singularidades, que las tenemos y bienvenido sea, porque uno apunta también a la democracia, a democratizar, digo, a respetar, pero sí tenemos que ser estratégicos y fijarnos objetivos a mediano y largo plazo, ¿no? Que supere la mirada individual, personalista, personal, ¿no? Y sean esas banderas de lucha las que nos tienen que hundir para la acción colectiva. Si no, difícilmente vamos a poder caminar de manera colectiva, ¿no? Si no tenemos cosas en común. ¿Qué pasa? Que cuando, bueno, quizás hay más preguntas y no, pero a mí me preocupa que hay pocos espacios donde el pensamiento y la reflexión lo permitan todo esto, ¿no? Y cómo generar dispositivos que nos sintamos llamados a pensar juntos, ¿no? Este es un tema que creo que también es un gran reto en todas partes, ¿no? Generar espacios de aprendizaje sobre la práctica, de poner en común, porque creo que la construcción colectiva vendrá también de que nos demos oportunidad de este pensamiento en común, porque si no hay oportunidad, difícilmente va a pasar, ¿no? Lo que tú explicas muy bien, ¿no? De que convocamos, bueno, no, yo pienso que partiendo de nuestra experiencia práctica, ¿no? A veces encontrar estos espacios de pensamiento, de compartir, ¿no? Venimos de una etapa como que no se ha hecho todo esto, ¿no? Ahora quizás están haciendo un poco, pero está costando armar, ¿no? Bueno, el Colegio de Granada ha armado espacios, en Cataluña también se han armado espacios, pero cuesta de que vayan armándose, ¿no? Bueno, esta sensibilidad hacia la construcción del pensamiento en común, ¿no? Hacer esta comunidad, ¿no? de pensamiento también, de colectividad. No sé, es un tema que lo pongo en relación también con, no sé si vuestra realidad, pero con el malestar profesional que hay en nuestro país, ¿no? Hay un índice de malestar profesional muy elevado, preocupante a mi entender, ¿no? Con muchas personas ah, que a veces han pensado que ya no vale la pena, ¿no? Dedicarse o, bueno, este tipo de realidades que están empezando de manera más o menos sostenida. Después de la pandemia todo esto se ha acelerado, ¿no? Y yo estoy un tanto preocupada para ver cómo le vamos a dar, digamos, ilusión de nuevo y ganas y poner energía en que podamos también sostener todo esto tan difícil, ¿no? Porque hay algo del ámbito del poderlo sostener también, ¿no? Sí, totalmente. Yo comparto tu preocupación. Mm, Digo, es una realidad compartida también aquí en América Latina y el Caribe. Ese malestar, esa insatisfacción. Acá tenemos el problema también profundo de la precarización laboral, entonces hay colegas que tienen 2 o 3 trabajos para poder llegar a fin de mes sí, y obviamente no les queda tiempo y cuando tienen ese tiempo están quemadas o quemados, ¿no? Y están muy agotados. Entonces ahí viene la tarea también, como vos decís, de generar el espacio, generarse mm, el espacio para uno mismo, saber que es un espacio de contención, de cuidado, de acuerpamiento, como dicen las feministas comunitarias. Me gusta sí, mucho sí, esa idea de acuerpar. Y hay que generar las condiciones e insistir y persistir. Esa es la tarea. mm, Insistir y persistir, porque muchas veces uno también se desanima, ¿no? De estar convocando, de estar generando. Pero bueno, es parte de esta realidad que estamos viviendo, que nos ha tocado,
es el gran desafío para el trabajo social, pero ese es el camino, no queda otro camino. O sea, las luchas se las damos colectivamente, digo, y también hay una responsabilidad enorme en las academias, digo, ¿no? Ya muchas veces los estudiantes ya vienen con esa resignación, ese fatalismo. Entonces, estamos hablando en la clase y dice, profe, sí, muy lindo, pero bueno, uno cuando tiene que trabajar después no puede hacer nada, porque si no... Y bueno, si ustedes no creen en la posibilidad de cambio y de transformación, estudien bibliotecología, pero no estudien trabajo social, estudien otra carrera. No joroben a los sujetos, claro. Acomoden libros, pero no trabajen con sujetos, porque ya los sujetos absolutamente vulnerabilizados y vulnerables recurren al trabajo social y a los trabajadores sociales en busca, ¿no? Con un atisbo de esperanza. Y bueno, si nosotros ya de por sí estamos y tiramos la toalla, ya siendo universitarios, ¿no? Bueno, ¿qué queda para después? Entonces, me parece que también esa lógica de competitividad, del sálvese quien pueda, esto, ¿no? Que se instala mucho en la academia, esto de que muchas veces lo transmiten los propios docentes, decir, no sé para qué estudias trabajo social, si te querés llenar de plata no estudias trabajo social. Yo lo he escuchado docentes así, he escuchado colegas así, y yo digo, qué espanto, ¿no? Entonces, esta conciencia colectiva se forma, se crea, no nacemos así espontáneamente. Y esa es la tarea que tenemos que dar. Quienes estamos en la academia y después quienes estamos en las organizaciones o espacios colectivos, es una tarea de militancia, decimos acá, todo el tiempo pedagógica, de militancia, de insistencia, porque es el único camino. Si no, tenemos que apagar la luz y cerrar la puerta. Gracias, Silvana. Muchas gracias, Silvana. Yo creo que además planteas un debate muy interesante y es la cuestión política y del activismo. El trabajo social parece que estamos haciendo un ejercicio constante por neutralizar nuestras intervenciones y huir del activismo, cuando, al menos desde muchas miradas, incluidas las mías, el activismo es esencial para el trabajo social y un posicionamiento político y ético también. Aquí Teresa Zamanillo hace muchísimos años, allá por los años 90, ya hablaba sobre la necesidad de un trabajo social, político y ético. Y decía precisamente lo que tú comentabas. Cuando hablamos de político no hablamos de siglas políticas, pero sí de una ideología de derechos humanos, de una ideología que permita la emancipación de las personas y sobre todo algo en lo que hemos caído en una trampa muy peligrosa, que es la individualización de los problemas y la problematización de los individuos. O sea, al final el trabajo social, tal y como está configurado en muchos de los sistemas donde estamos, nuestro diagnóstico consiste en poner nombre al problema que tiene la persona y no a denunciar la situación estructural que genera sufrimiento, dolor y desigualdad en esa persona. Es muchísimo más fácil mirar a las personas como si fueran el problema que mirar hacia arriba, mirar hacia lo que nos rodea y plantearnos que estamos en un sistema injusto que genera desigualdades estructurales y que a veces el trabajo social, no voy a decir que baila el agua, pero a veces nos movemos a un ritmo que no es el de los derechos humanos, que no es el de la propia definición del trabajo social, ni quiénes somos ni para qué estamos, ¿no? Y yo creo que es importante no darnos vergüenza porque no nos deslegitima como ciencia ni como disciplina, tampoco lo hace como profesión, hablar de activismo y hablar de cuestiones políticas y éticas en el trabajo social, porque de lo contrario, estos malestares que gestionamos como a veces podemos y como decía Carmina, nos falta esa, y decías tú, ese cuerpo a cuerpo para darnos cariño y sentirnos que no estamos solas ni solos en esta tarea, pues se hacen imprescindibles. Y desde ese activismo siempre es muchísimo más reconfortante. No sé. Absolutamente, totalmente de acuerdo, Eva. Creo que hay una tendencia al trabajo social inclusive de psicologizar los problemas sociales, ¿no? Y de poner el foco en el individuo y no justamente en el orden social, en la estructura social, política, histórica. Entonces nos quedamos atendiendo una demanda absolutamente, termina siendo superficial y funcional al sistema, ¿no? E incluso caemos en la lógica muchas veces de culpabilizar al sujeto de su situación. Porque si no vemos que estamos siendo víctimas
¿no? De este orden, con todo este entramado, un poco lo que intenté hacer rápidamente en esta hora y piquito, terminamos culpando al sujeto de la situación en la que está, ¿no? Y seguimos victimizando y seguimos profundizando las desigualdades sociales. No solamente las naturalizamos, sino que muchas veces con nuestras intervenciones las profundizamos. Tenemos que ser conscientes, ¿no?, de ese ejercicio de poder que tenemos y de la potencialidad que tiene el trabajo social. Yo creo que dentro de todas las profesiones que hay, el trabajo social es la más maravillosa, porque además nos permite estar en la vida cotidiana. Y es ahí donde se tejen, es la cocina de las relaciones sociales, donde nacen los líderes, las revoluciones, los cambios, y también las violencias, las obturaciones de la ciudadanía. Todo pasa ahí. ¿Y quién está ahí? Ahí está el contador, ahí está el abogado, no, ahí está el trabajo social. Y ahí está con el pueblo, digo, si fuéramos conscientes del poder que tenemos con otros en esos territorios, en esas instituciones, organizaciones, haríamos mucho más cosas de las que estamos haciendo. Parece que nos falta conciencia y esa mirada, y politizar la mirada y politizar nuestras intervenciones en términos de entender que ninguna intervención es neutra. Por acción o por omisión tiene un impacto en ese sujeto, en los derechos y en el orden social vigente. O sea que todavía creo que falta mucho en ese sentido y vuelvo a decir, necesitamos otro tipo de formación profesional como para poder revalorizar la potencialidad del trabajo social. Ni siquiera somos conscientes nosotros del poder que tenemos en esta profesión maravillosa que hemos elegido. Totalmente de acuerdo. Y creo que en eso también los colegios profesionales y todas las asociaciones profesionales tenemos una labor esencial e insustituible. Pasamos unos años dentro de la academia, pasamos todo el resto de nuestra vida profesional fuera de ella. Y tenemos que creernos que de lo popular, de lo cotidiano, de las reflexiones, del compartir esas reflexiones y generar espacios, como decíais Carmina y tú, puede emanar una riqueza insustituible para nuestras prácticas cotidianas, que tienen un valor incalculable. Como le pasa a la gente con la que trabajamos y a la que acompañamos, a veces nos falta creernos que somos poderosas y poderosos porque podemos y sabemos hacerlo. A veces nos falta ese empujón de ese empoderamiento y esa emancipación de poderes que por la cuestión de género en la profesión, nuestra precarización económica y laboral, la jerarquía académica que hemos tenido durante años, se nos ha transmitido o hemos adquirido de una manera casi mágica y al final reproducimos, ¿no? Pero totalmente cierto. Bueno, alguien, perdón, es que esto es Hermoso, hermoso, me encanta intercambiar. Esta parte de conversa es la que más me gusta. ¿Queréis comentar algo? Bueno, están escribiendo las compañeras, han agradecido, bueno, hay gente que no puede conectarse, pero que le encantaría participar. ¿Alguien más quiere plantear alguna cuestión a Silvana? Yo voy Bueno, leyendo, yo las voy viendo, pero bueno, esperemos en algún momento que me puedan ver a mí. nada, Silvana, yo creo que no, si no hay más preguntas, toca agradecerte profundamente que hayas compartido hoy con nosotras todas tus reflexiones, todas las aportaciones que nos han hecho. Gracias por estar Buenas esta tardes. tarde con nosotras. No, Buenas gracias tardes, a ¿se escucha? ustedes. Ay, ahí están hablando, sí. Ay, Rosa, sí, se te escucha, se te oye, sí, sí. Se me escucha, se me oye. Buenas tardes. Totalmente de acuerdo con lo expuesto en este espacio que me ha parecido muy interesante y uno va adquiriendo nuevos conceptos. Trabajo social emancipador. Madre mía, esto hay que esta noche reflexionarlo. Yo que estoy al lado del... Estoy con esa palabra que me has dejado ahí rayada, trabajo social emancipador. Emancipar es cuando uno ya se va de su casa, ¿no? Que adquiere economía, que no sé qué, ya se va uno marchando, ya se puede hacer su vida. Entonces digo, ¿tendrá algo que ver también con eso? Economía de las personas, con el bienestar de las personas. Estoy ahí dándole vuelta a esas dos palabras que nos has lanzado esta tarde, Silvana. Y es verdad que falta activismo. Seguramente también las instituciones donde estamos trabajando nos tienen muy ocupados rellenando papeles y ahora preparándonos con las nuevas tecnologías. Y a lo mejor pues eso nos hace
de que esa parte nos está cojeando un poquito el trabajo comunitario más activo, ¿no? No sé, es una reflexión que hago con vosotros, que a veces nos tienen con estas nuevas tecnologías y con el papeleo y con la burocracia tan entretenidos que se nos va pasando la vida laboral del trabajo social y no nos estamos dando cuenta. Hablo a lo mejor desde mi experiencia, no sé, os lo dejo aquí una reflexión y gracias por estar esta tarde aquí con vosotros y por aprender nuevas cosas y ponerlas. De hecho, vamos a ver si podemos esto llevarlo a la práctica, que seamos un poquito desde esta tarde más reivindicativa y más comunitaria. Gracias a todas. Bueno, gracias Rosa María. Sí, efectivamente, me quedó trabajar todo lo que es la idea de emancipación, pero rápidamente, para seguir pensando, digo, la emancipación y la liberación no es lo mismo, ¿no? Y por eso, ¿por qué no hablo de libertad o liberación? Porque no alcanza con ser libres, ¿no? Uno puede ser libre, pero no tener las condiciones históricas para el ejercicio de la libertad, ¿no? Por eso es, bueno, pero somos libres. Sí, somos libres, a ver, ¿hasta qué punto, no? Si no tenés para comer, si no tenés un techo, si no estás educado, digo, ¿cómo podés ejercer la libertad? Entonces, la emancipación justamente tiene que ver con generar las condiciones históricas para el ejercicio de esa libertad, para que realmente podamos elegir y ejercer libremente nuestros derechos, ¿no? Entonces pasa por estas dimensiones, la entendiste muy bien, la cuestión material de la vida social, ¿no? Lo económico y demás, pero también lo subjetivo. Digo, si estamos llenos de miedo, si estamos deprimidos, digo, entonces trabajar las condiciones sociales y las condiciones materiales y subjetivas para poder realmente elegir y poder ejercer esa libertad. Con ser libres no existe. Marx decía, cuando se pasó del feudalismo al capitalismo, Marx decía, ya, claro, ya no nos cuidan los señores feudales, ahora somos libres, ¿no? Y el Marx decía, bueno, somos libres para morirnos de hambre, porque si no hay el empresariado, el capitalista no nos contrata, digo, entonces no alcanza con la libertad, ¿no? Necesitamos generar esas condiciones históricas. Y si no las tenemos, hay que generarlas. Si no tenemos espacios para reunirnos, generémoslo. Digo, todo se puede construir. Eso es lo que quería mostrar, digo, hasta el orden se puede cambiar, todo se puede construir, todo se puede modificar, necesitamos tener conciencia, voluntad y tesudez, no claudicar. El Che Guevara decía, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y ahí, si abandonamos la lucha, perdimos. Ahora, si tenemos esa capacidad de lucha permanentemente, en algún momento habremos triunfado. Ya el caminar, el levantarse, el luchar, estar con otros, es disputar el poder, ¿no? A la hegemonía mundial. Y me parece que eso es muy válido y hace que esta vida merezca la pena ser vivida. No sobrevivir, sino vivir, honrar la vida, como dice Eladia Blasquez, una compositora acá. Honrar la vida. Honrar la vida significa hacer valer nuestra vida, que sea algo importante todos los días, ¿no? Y para nosotros también. No transitar, no sobrevivir, sino vivir. Y bueno, sí, son muchos contenidos, disculpen porque me imagino que muchos habrán quedado abrumados, pero quería compartir muchas cosas. Bueno, van quedando cosas como para seguir profundizando en otros momentos. Y bueno, siempre atenta y con la posibilidad de poder seguir encontrándonos. Para mí es un placer, es parte de mi compromiso estar siempre tratando de mejorar, de construir un trabajo social crítico, emancipador, un trabajo social que no se resigne y que vea realmente la potencialidad que tiene, que la tenemos. Y coincido con vos, Rosa María, nos tienen entretenidos, ¿no? Hacen muchas cosas, de ahí aparecen los reality shows. No es casual tampoco la época de los reality shows. La época del entretenimiento. Nos quieren tener entretenidos para que no tengamos tiempo de pensar las cosas que realmente importan, ¿no? Entonces, dejemos la literatura de entretenimiento y empecemos a ver realmente por dónde pasa la cosa, por dónde se cocina la cosa, porque ahí estamos desde el trabajo social también dando la lucha. En todos los lugares. No hay trabajo pequeño, ¿no? No hay, digo, todo es valioso, todo lo que estamos haciendo es valioso. Pongámoslo en valor nosotros, porque el pueblo lo reconoce, ¿eh? Cuando dicen, no me reconocen, no me legitiman, digo, tenemos el amor y el reconocimiento del pueblo, que no es menor. No a cualquier profesión se le permite entrar a la casa ni develar sus intimidades y su vida cotidiana. Ese privilegio lo tiene solo el trabajo social.
esa credibilidad la tiene solo el trabajo social. Y eso también es tener poder, el poder del pueblo, ¿no? Solo nosotros podemos entrar a algunos lugares, ninguna disciplina más, ninguna profesión más. Y eso tiene mucho valor. Valorémonos nosotros también. ¡Ay, qué maravilla! Carmina te está aplaudiendo, yo estoy suspirando con cara de felicidad, o sea, de verdad. Bueno, qué yo guay. creo que se han de abrir los micros y hacer un aplauso. Se han de abrir todos los micros y aplaudir, porque realmente vale la pena. Pues sí, Gracias. tienes Bravo. Gracias. razón. Yo las veo. Bueno, gracias. Bravo. Aplaudimos acá también. Acá también las aplaudo a ustedes por esta maravillosa actividad. Silvana, muchas gracias. Nosotras somos muy cabezota, Carmina lo sabe. Somos un colegio pequeño pero peleón. Así que Como desde hoy corresponde, empezaremos a buscarnos la vida para ver si es posible que te vengas a Granada Ahí y estaremos. hacemos aquí un encuentro reflexivo y de todo. Y podemos hablar tranquilamente y sobre todo pues ir ahí emancipándonos también nosotras mismas de todas nuestras cosas que tenemos ahí que pesan. Ahí estaré, compañeras, compañeros. Un placer. Millones de gracias, Silvana, un besito muy grande. Abrazo, las abrazo enorme a cada una de ustedes, a todas. Y todos. muchísimas gracias, Silvana. Y gracias a todas y a todos, y gracias por la paciencia que tuvisteis la semana pasada, pero Sí, yo a creo que todos, ha merecido la pena esperar. Bueno, gracias, abrazo enorme. Adiós. Feliz tarde. Feliz tarde para todas. Igualmente, chao.